Lo uniremos en forma de zigzag. Una cuenta a la derecha, una cuenta a la izquierda. Y así hasta acabar arriba. Necesitamos Miyuki 11-0, perlas, alfiler, hilo chino, aguja, hilo nylon transparente. Vamos a comenzar. Toma una cuenta que servirá de tope. Y pasa la aguja 2 veces. Toma 5 cuentas, 2 blancas, una rosada y 2 blancas. Toma un Miyuki. Pasa la aguja por la segunda cuenta. Y tiene que quedarte así. Toma un Miyuki. Deja pasar una cuenta. Y pasa por la siguiente. Toma otro Miyuki y pasa la aguja por la última cuenta de abajo hacia arriba. Así debe quedar. En la siguiente fila tomamos un Miyuki. Pasa por la cuenta rosada. Tomas otro Miyuki y pasas por la cuenta blanca. En esta parte tomamos un Miyuki. Y pasamos la aguja a manera de triángulo, así. Y así pasamos a la siguiente fila. Tomamos un Miyuki y completamos el espacio. En este punto haremos nuevamente el paso de la aguja en triángulo. Esto ocurre cuando hacemos solo con la técnica peyote impar. Y ahora a practicar.
Cuenta 6 huequitos a un lado del tejido y ya está listo para juntar los extremos. Lo uniremos en forma de zigzag. Una cuenta a la derecha, una cuenta a la izquierda. Y así hasta acabar arriba. Ahora regresas. Escondes el hilo y cortar. Sacamos la cuenta de tope, escondemos el hilo y cortar. Así debe quedar y haremos 2 tubitos. Toma 4 cristales. Hacemos 2 nudos. Escondemos el hilo y cortar. Haremos 2 flores. Toma el alfiler e insertamos una perla, un tubito, una flor, una perla, una flor, un tubito y una perla. Cerramos el alambre. Toma el hilo chino de 30 centímetros, dóblalo en 2. Pasas sus puntas por la argolla y la metes por el bucle, formado por el mismo hilo al doblar. Hacer un nudo. Introduce una perla en el extremo. Hacer un nudo. Y quemar las puntas. Hacer lo mismo en el otro extremo de la pulsera. Haremos un nudo corredizo. Toma el hilo chino de 25 centímetros, dóblalo en 2. Colócalo sobre los demás hilos. Debe haber una punta más larga que la otra. Con la punta más larga, comienza a enrollar de derecha a izquierda.
Pasa esa punta por el bucle. Y con la punta más pequeña, jalas. Finalmente, cortar. Y quemar las puntas.